Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido pueblo de Dios. Esta tarde de martes, un día más, para traer la palabra de Dios, un día más, para conectarnos con aquel que nos da la oportunidad de liberarnos de todo pecado. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido pueblo de Dios. ¿Dónde están esos valientes, esos abnegados, esos aquellos que reconocen al Dios viviente? Es tiempo de la palabra de Dios, es tiempo de la casa de papá. Padre Santo, Padre bueno, venimos a tu presencia, Señor, hoy en oración, en súplica, por cada uno de mis hermanos, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, bienvenido sea tu presencia, tu gracia, desciende. Aleluya, aleluya. Bienvenido Espíritu de Dios. Bienvenido pueblo de Dios. Bienvenido México, bienvenido España. Bienvenido Marruecos, bienvenido Argentina, bienvenido Estados Unidos. Bienvenido Cuba. Bienvenido Colombia, bienvenido Venezuela, bienvenido África. Bienvenido el continente europeo, el continente africano, el continente americano, el norte, el sur. Bienvenido pueblo de Dios al reino, a la presencia, delante de aquel donde se doblará toda rodilla y clamará Abba Padre. Unamos todos juntos como un solo cuerpo a interceder, a orar por aquel que trae vida eterna, por aquel que nos ha perdonado, por aquel que dio su sangre, que nos limpió, que nos sanó, que nos libertó. A Él sea la gloria. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Hermoso día, queremos presentarnos delante de tu presencia en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para pedir por nuestros semejantes, para pedir por nuestros hermanos, para pedir por nuestras naciones. Te pedimos que nos ayude en nuestras debilidades y que si hemos caído nos restaure. Sabemos que todos, Señor, somos débiles y que por eso no debemos engrandecernos ni creernos que somos superiores. Ayúdanos cada día a ser como tú, demanda de tus hijos e hijas, y que esa unidad nos ayude los unos a los otros. Padre Santo, venimos ante tu presencia, Señor, clamando por la unidad, por el amor genuino. Padre Santo, oramos por cada uno de las personas representadas a través de este medio. Oramos por nuestros vecinos, oramos por los incrédulos, oramos por los perdidos, oramos por las naciones, oramos por los rebeldes, oramos
fe y reconozcamos que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida. Padre Santo, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Yo bendigo a cada líder, a cada pastor, a cada profeta que ha dedicado su tiempo a buscar y alimentarse del maná del cielo, que es tu palabra viva. Yo hoy, Padre Santo, me levanto contra todo pecado, reconociendo, Señor, que somos pecadores, Señor, reconociendo, Señor, que te hemos fallado, reconociendo, Señor, que nos hemos alejado, pero por tu gracia, por tu única gracia, por tu misericordia y por tu deidad divina, Padre Santo, hoy te reconocemos, Padre mío, como el único camino, la única verdad, como el libertador, como el sanador, como el maestro por excelencia. Padre Santo, bendice a tu pueblo, límpianos, Señor, de todo mal, alinea nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu a ser receptivo a tu gracia y a tu favor, y sobre todo, Señor, edifícanos con una palabra, Señor, que venga desde el mismo cielo, Señor. Te damos toda autoridad, te damos todo poder y toda honra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hecho está. Y así, mis hermanos, sin más, entramos en la palabra, creyendo fervientemente que hay poder, hay gracia y hay misericordia en aquellos que lo buscan, en aquellos que lo anhelan. Y es verdad, ayer mismo tuvimos grandes problemas con las conexiones, pero aquí estamos porque a Dios se le antoja, a Dios le place que nosotros nos gocemos en espíritu, en confianza y en gracia. Me gustaría que usted fuera paciente, me gustaría que usted compartiera la palabra de Dios y sobre todo que esté presto, porque la palabra de hoy viene sazonada con el poder, la gracia y el amor de Dios, y a todos nos va a tocar un poquito. Dice el versículo del día, bueno, el título de la casa de papá hoy se llama Adicción al pecado. Hay muchos tipos de adicciones, pero cuando Dios me sugirió este título lo vi un poco contradictorio, porque la adicción es algo que se adquiere, es algo que se va desarrollando, y en realidad para mí, mi concepto personal es que el pecado es nuestra naturaleza adámica. Nosotros lo adquirimos de la generación adámica, gracias a que vino Dios a liberarnos, a cargar con todos nuestros pecados y echarlo en el fondo del mar y hacernos nuevas criaturas. Por eso Dios me sugirió el título Adicción al pecado, porque nosotros tenemos la responsabilidad de alejarnos de todo aquello que nos haga mal, de todo aquello que nos separe de Dios. Y como dice su palabra, Dios ama a los pecadores, pero detesta el pecado. Y una palabrita sencilla, en un poco de tiempo, va a traer una gran revelación y un gran poder sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Hoy tenemos el versículo del día en el Salmo 91, del 1 al 2, que nosotros nos conocemos de memoria, pero es bueno que más que conocer la palabra y refugiarnos quizás donde otros salmistas se refugiaron, lo hagamos parte de nuestra vida. Dice el Salmo 91, del 1 al 2, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y sabe, esto a mí personalmente me aplica en el sentido que Dios siempre ha sido bueno. Estando en los momentos más difíciles, pasando por las tribulaciones más difíciles y quizás en los momentos más excelentes de mi vida, siempre Dios ha sido bueno y para siempre ha sido su misericordia sobre nuestra vida. Y bueno, entrando ya un poco en el tema, ¿qué es lo que nos hace a nosotros ser adictos al pecado? Todos conocemos la raíz del pecado, todos conocemos en nuestra vida terrenal y en nuestra historia bíblica todo lo que conlleva el pecado. Hay diferentes personajes, por llamarlo de alguna manera, que fueron manifiestos en el pecado. Muchos fueron ahorcados, otros fueron apedreados. Y sabe, y otros que hemos pasado parte de nuestra vida desperdiciándola hasta que Dios nos da la oportunidad de redimirnos, de reconocer que somos pecadores y de ponerlo a Él en primer lugar. A Él es su reino, entonces las demás cosas vienen por añadidura. Y sabe, una de las cosas que nos hace débiles y caer en el pecado, porque todos de una manera u otra pecamos o fallamos, y es por esto sumamente importante orar constantemente y mantenernos alerta. Ahora bien, quiero que nosotros entendamos y reconozcamos que cada vez que se surgen diferentes manifestaciones de violencia, de desorden, que se manifiesta en realidad la parte negativa, la parte mala, la parte difícil del ser humano, su rebeldía, su espíritu de maldad. Y todos conocemos que esto es parte de la manipulación del enemigo. Pero cuando nosotros oramos y nos ponemos al pie de la brecha, hay cosas que suceden. Quizás por la oración de alguien yo fui salvo, quizás por la oración de alguien usted llegó a la convicción de la gracia de Dios, y así sucesivamente. Y quiero hacer hincapié a que nos unamos en oración por la unión de este país, por la unión de las naciones, porque las tinieblas retroceden, porque creo fervientemente que en la unión está la fuerza, pero en la unión, en la oración, está la esencia del amor de Dios. El amor todo lo puede, y la oración es lo que hace que se active la sensibilidad de Dios y descienda su Santo Espíritu y remueva todo lo que está mal organizado, mal ordenado. Y sabe, estoy completamente seguro de este año va a ser el año del Cairo de Dios, de la gran multiplicación y manifestación del Evangelio. Y nosotros como cristianos, como hijos y hijas de Dios, tenemos que ser promulgador bajo cualquier circunstancia y panorama que se esté visualizando y palpando, ¿no? Nosotros con nuestra fe en el poder de la oración tenemos que derribar todo argumento del enemigo y traer a la firmeza y a la grandeza del Espíritu para que la manifestación se haga palpable, se haga creíble en aquellos incrédulos y falta de fe. Es nuestra misión orar, libertar, sanar y levantar en el nombre poderoso
de Cristo Jesús. Ahora bien, como nuestra humanidad nos lleva constantemente a pecar, es importante recordar lo que nos dice la palabra, que debemos orar constantemente y no cesar de hacerlo. En el libro de Mateo 26:41 dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo quiero hacer referencia a lo siguiente. Mire, aquí no hay mayores ni menores, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pero sí hay algo que es real. Al nosotros alejarnos de los ministerios, alejarnos de la congregación, como muchos tenemos por costumbre, ¿sabe? Se debilita nuestra fe, se debilita la presencia del Espíritu. Es verdad que la relación con Dios es íntima, es individual, como es la salvación, pero cuando hay unos o dos reunidos, la presencia de Dios está, y hay un poder, hay una unción, un mover del Espíritu que activa esos dones, y la fuerza, el empuje es un poco mayor. Dice el libro de Efesios 6:18 lo siguiente: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando estamos congregados, como pasó en Pentecostés, cuando vino el Espíritu de Dios sobre todo tipo de personas, todo creyentes o no creyentes, ¿sabe? Algo sucedió, hubo una transformación instantánea, porque es necesario que andemos juntos, que nos congreguemos, que oremos juntos. Y quiero significar que a pesar de todas las manifestaciones que están ocurriendo, ha habido manifestaciones del índole cristiano, del índole de oración, de intercesión, que se han traído un poco de paz y sosiego, y han traído un poco de luz, de revelación a las personas. Ve, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, para no darle oportunidad a que el enemigo nos tiente, para no darle oportunidad a pecado que se aferre en nuestra vida, porque el Padre hará su obra maravillosa en nosotros, nos transformará en nuevas criaturas y nos dará nuevos cuerpos, los cuales serán incorruptibles. ¿Ve? Cuando nosotros oramos y nos alejamos del pecado, cuando nosotros oramos y nos mantenemos firmes y constantes, haciendo la buena voluntad de aquel que nos llamó, entonces Dios nos va a transformar en nuevas criaturas y nos dará unos cuerpos que serán incorruptibles. Será un cambio de la noche a la mañana, de la tiniebla a la luz, de la muerte a la vida, tan esplendoroso, tan, diría yo, para estos tiempos, tan irreal, que transformará y entenderán las personas que hay un Dios vivo que cambia y perdona cualquier tipo de pecado. Para eso el libro de 1 Corintios 15, del 52 al 55, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Cada día debemos perseverar y no caer en el engaño del enemigo de que si caemos entonces Dios nos perdonará. Mire, a veces las personas, los incrédulos, los religiosos, la gente que está confusa, que no tienen visualizada la visión, que no conocen de los deleites de Dios, de su gracia, de su favor, te pueden decir, por ejemplo, no pecas y de todas maneras Dios perdona. O mira, goza la vida loca y al final tú le pides perdón y Dios te va a perdonar. Y caen en un juego que no es más nada que el juego, el engaño de aquel que viene a destruir, a matar y a separarnos de la gracia, del favor y de la misericordia de Dios. Esto es falso, ya que la misma Escritura nos dice que si caemos 7 veces, el mismo Padre nos levantará. Mire lo que dice el libro de Proverbios 24, quiero leer el 16, que dice lo siguiente: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. Teniendo en cuenta, claro está, que no debemos creernos superiores a los demás, porque eso desagrada a Dios. Mire, todos nosotros vinimos del pecado, fuimos perdonados, fuimos reconciliados, y pasamos un proceso en el cual Dios nos perdonó, y en el proceso fuimos vituperiados, fuimos criticados, fuimos debilitados en la fe, y poco a poco nuestra perseverancia, nuestra consistencia nos hizo reflejar lo que en realidad vive en nosotros. Pero no nos podemos creer, ni podemos lastimar a las personas, ni ahora mismo como se usa, abusar del poder, ¿no? De ese poder, de esa gracia que Dios nos dio, sino al contrario, debemos solidarizarnos, debemos ser más comprensivos y debemos ayudar a las personas a que ese proceso lo aligeren y lo lleven de una mejor manera. Porque dice en el libro de Proverbios 24, 17 al 18, cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. ¿Ve? Ese cuidado especial es el que debemos tener, orar los unos por los otros y pedir fortaleza para que cuando venga la tentación podamos soportarnos. Siempre tenemos que recordar que Dios nunca va a permitir una tentación que nosotros, o una carga que nosotros no seamos capaces de soportar. Que Él es nuestro propio ejemplo cuando fue tentado en el desierto después de 40 días de ayuno y oración por el mismo diablo, y que nosotros debemos comprender de que el chamuco mentiroso también se sabe en la Biblia. Que estos son unos tiempos que debemos aumentar nuestra fe, de buscar la unión, de buscar la congregación, de orar los unos por los otros y dedicar el tiempo al prójimo, a tu hermano, y principalmente a los hermanos de la fe. Porque, por ejemplo, si llegáramos a caer, entonces pedir los unos por los otros para que el Señor nos levante y podamos continuar la carrera. Si así lo hacemos, entonces vamos a demostrar que el amor, la bondad y la misericordia de Dios es parte de nuestro ser. Y hay algo que quiero compartir también, ya que estamos hablando sobre el pecado. Llevamos 2 o 3 días tratando la misma situación, porque para mí es el mal que está hundiendo a cada vez más a esta humanidad que está viviendo unos tiempos excepcionales, esta humanidad que Dios está dando las señales para que reaccione. ¿Y sabes qué?
no quiero que uno se pierda. Lo bueno que ha sido Dios, su gran misericordia. Yo mismo personalmente estuve mucho tiempo perdido, mucho tiempo malgastado, y ahora quiero aprovecharlo a lo máximo. En estos tiempos que he estado capacitando mi cuerpo físico, también me he tratado de capacitar mi tiempo espiritual con Dios, y quiero motivarlo a usted a que le dé ese espacio a Dios y que contemple este tiempo como el tiempo que le ha tocado a una generación victoriosa, un tiempo donde estamos llevando grandes batallas, pero como esas grandes batallas también nos vamos a regocijar en las grandes victorias, porque ya Dios tiene predeterminado todas las cosas, y lo único que nos va a tocar a nosotros es regocijarnos con el Señor de su gran bondad y su gran misericordia. Muchas veces nos atribuimos el lugar de Dios y condenamos a las personas por lo que hacen. Muchas veces nos creemos que estamos en un pedestal, que somos intocables por el simple hecho de ser hijos de Dios, y nos ponemos a juzgar, y se nos olvida que como mismo Dios tuvo paciencia con nosotros y nos perdonó, y otra vez volvimos a caer y nos perdonó. Así mismo debemos hacer nosotros con el prójimo. Me maravilla María y Tati Ortiz, que de Argentina está ahí, porque sabe, hay poder en la oración. Y cuando estábamos orando por las naciones, cuando estábamos orando porque sabíamos que esta palabra es necesaria, es lo que va a hacer el colapso de la incredulidad, y nos va a traer el rema, el avivamiento de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos perdón, y siempre cuando recibimos perdón es porque reconocemos y confesamos nuestros pecados. Entonces Dios nos libra de todas esas ataduras que viven en nuestra carne. Y quisiera analizar con usted el pasaje de Primera de Juan, porque nos recuerda cómo debemos ser honestos delante de Dios y en su presencia. Y quiero abundar sobre esto porque el título es adicción al pecado. Y lo que Dios me ha mostrado en estos tiempos de tanta manifestación y coronavirus, y las personas alejándose y con miedo de la iglesia, y los gobernantes batallando, y hay algo que es real. Hay una gran batalla entre la luz y las tinieblas. ¿Y de qué lado está usted? ¿Del lado del pecado o del lado de Dios? Donde hay perdón, donde hay misericordia y donde hay gratitud. Y sabe, cuando nosotros somos transparentes, tengo tantas cosas que testificar y contar, pero mejor la palabra de Dios, y que sea el mismo Espíritu el que la ministre, el que le dé esa revelación, ¿sabe? Porque yo me siento muy contento con lo que he podido testificar sobre mi vida, que en tiempos difíciles Dios ha estado ahí. He visto la juventud de mis hijos, he visto mi juventud, he visto quizás los dolores de cabeza que a veces te dan por su libertad o libertinaje y ciertas cosas, pero ¿sabes qué? Hay un secreto en todo esto. La oración hace que toda adicción se vaya, toda tentación se vaya, y usted pueda vivir en plenitud. Hay algo tan simple. Cuando usted está bajo la gracia, en esa comunión, en esa relación personal
con sus hermanos en la iglesia. Por eso es importante avivar ese fuego que hay en ti. Por eso es importante ir a la iglesia y agruparnos como ministerio en oración y volver a retomar. Es el estandarte de la oración que tiene poder la palabra de Dios. Quería leer este pasaje de Primera de Juan 5:16 al 17, ¿no? Con respecto a esto de estar criticando, de ser injusto a veces con las personas, o creemos nosotros que estamos exentos de pecado, ¿no? Porque, como decía el tema, la adicción al pecado, y la adicción del pecado se libera uno del pecado o de las tentaciones, hablando de él, poniendo las cosas sobre la mesa y liberando nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu delante de Dios. Dice 1 Juan 5:16 al 17, dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y si Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Y uno de los tantos y tantos pecados y cosas que están escritos en la vida y nos muestran que debemos ser honestos delante de la presencia de Dios es el pasaje de Ananías y Zafira, que está en Hechos 5 del 1 al 15, que ellos mintieron, o mejor dicho, trataron de mentir al Espíritu Santo y por ellos murieron. Y esto nos enseña que debemos reconocer todos nuestros pecados delante de la presencia de Dios y pedir que nos ayude en nuestras debilidades. Me gustaría leerlo para así esclarecer algunas cosas que estamos viviendo en este mundo, en su nación, en la mía, y no trae esa paz, esa unión tan anhelada y deseada. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos un papel muy importante, que es orar, interceder y declarar y alejar de nosotros toda adicción o debilidad al pecado. Para eso tenemos que desmenuzarnos delante de Dios, presentarnos y reconocer que nuestro pecado es lo que ha hecho que coja fuerza y auge esta división, esta violencia, que tenemos que arrepentirnos por nuestras naciones, por nuestro mundo, ante Dios, para que la paz, la misericordia y la justicia prevalezcan. Pero cierto hombre llamado Ananías, Hechos 5 del 1 al 11, con Zafira su mujer vendió su heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Es porque hay discernimiento del Espíritu, porque hay comunión con Dios. Por eso viene la revelación a Pedro. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Es aquí a puerta, a los pies de los que te han de sepultar a tu marido, y a ti te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y ese mismo temor es el que está reinando ahora en nuestros tiempos. Es lo que ha debilitado nuestra fe, es lo que ha debilitado la unidad en el pueblo de Dios,
y es lo que ha debilitado la falta de la oración. Nosotros tenemos que ser transparentes ante Dios, y a veces hay cosas que en nuestras áreas que nos separan de Dios, y por muy pequeño que parezca, todo pecado debemos confesarlo delante de Dios y pedirle que nos ayude a vencer la tentación. Esto es más que un llamado, es un tiempo donde debemos recapitular y volver a adentrarnos a la presencia de Dios para retomar ese tiempo de ofrenda, de alabanza, de honra, de reconocer. Y me atrevo a hablar un poco así, ya que en este tiempo, este fin de semana se acerca el Día de los Padres, y es importante que aclaremos las cosas para que venga la unión, venga la paz, venga la misericordia. Tenemos que honrar a Dios, y la mejor honra que podemos hacer a Dios es reconociendo nuestros pecados, es reconociéndolo a Él en todas las cosas, y es presentando cada día nuestro ser y llevar a la presencia de Dios una súplica para que nos fortalezca y nos ayude a no fallar. Te invito que lo hagamos juntos. Te invito que le pongamos asunto a lo que está sucediendo, a que el pecado ha cogido fuerza, y que este tiempo que nos hemos, y no estoy enjuiciando ni estoy acusando a nadie, es simplemente lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón para que le sea revelado al pueblo. Creo fervientemente que la rebeldía, el pecado, que por tantos y tanto tiempo nosotros lo hemos detectado, lo hemos visto, lo hemos vivido, pero que activemos el poder de la oración, el poder de la imposición de manos, reprendamos todo espíritu de debilidad y crezcamos en la fe, que le pidamos a Dios que nos libre de todo aquello que intente separarnos de Él, en el nombre de Jesucristo. Que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar, que mayor es que está en nosotros que el que está en el mundo. Y todos esos preceptos, toda esa vivencia que eran nuestro estandarte de fortaleza, ahora es el tiempo de ponernos el escudo de fe, la espada de la palabra, y tomemos nuestras naciones, nuestros ministerios, con el favor y la guía de Dios, para desbocarnos en oración y arrebatarle esas almas tan preciadas al enemigo y traerlo a la paz, a la unión y a la misericordia de Dios. Si somos honestos delante de Dios, entonces no habrá nada que te pueda separar de Él. Sigue adelante confiando en que el Señor te ha libertado y que serás transformado juntamente con Él. Y ahí es que toma fuerza, consistencia y credibilidad lo que está escrito en el Salmo 91 del 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía,
y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y yo, para concluir, quiero hacer una oración con usted de arrepentimiento, un llamado a aquellos que nunca han tenido o aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Es una oración sencilla, pero con un gran contenido que puede transformar su vida, como transformó la mía, que puede transformar su familia y que puede traer luz, esperanza y vida en estos tiempos que se han vuelto caóticos, pero para los que confían, para los que tienen a ese Dios que todo lo puede, hay esperanza y hay vida. Tal vez para usted no sea el mejor predicador, no es mi intención, pero sí créame que soy un testimonio de ese Dios que tuvo paciencia, que me ha perdonado, que ha tenido y me ha dado la gran sabiduría para poder dirigir este gran rebaño de hijos perdidos, de hijos pródigos, y traerlo a la luz verdadera, no por voluntad de hombre, sino por un Espíritu Santo que transforma, que renueva, que liberta. Y bajo esa fe, bajo ese poder, quiero que usted, donde quiera que esté en su nación, incline su cabeza, cierre sus ojos y haga conmigo esta oración. Quiero que no solamente lo haga por usted, sino por sus hijos, por su familia, por su nación, por su estado, por su ciudad, porque creo que algo va a suceder hoy. Padre Santo, Padre bueno, Señor Jesús, hoy delante de tu presencia, Señor, reconocemos que somos pecadores, Señor. Perdónanos, Señor. Te presentamos, Señor, estos corazones de piedra. Cámbialos, Señor, en corazones de sangre, palpable, sediento de tu gracia y de tu favor. Hoy te reconocemos, Señor, como nuestro Señor y como el único camino, Señor, que nos llevará al Padre. Gracias, Señor, por escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Y a partir de este instante, Señor Jesús, te seguiremos todos los días de nuestra vida. Gracias, Jesús, por cargar con nuestros pecados, por nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por resucitar este tercer día y darnos la oportunidad de poderte tener hoy en vida. Gracias por tu reino, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y sin más, me despido, no sin antes orar por mis hermanos y creer fervientemente que este es el tiempo del cambio. Padre Santo, Padre bueno, vengo delante de tu presencia, Señor. Padre, en gratitud por la vida de cada uno de mis hermanos, por las bendiciones sobrenaturales, Señor, que tú has puesto sobre ellos. Porque, Padre Santo, ellos una vez reconocieron de que tú eres, Padre Santo, el único camino, la única verdad. Padre mío, cómo no agradecerte por todo este tiempo de misericordia, de poder. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos has libertado de la cautividad, de la adicción, del alcoholismo, de la pornografía, de la violencia. Gracias porque sé, Padre Santo, que tu gracia, tu favor, tu misericordia alcanzará a cada una de nuestras naciones. Yo oro, Padre Santo, por cada uno de los presidentes, gobernantes, Señor, de este mundo, Señor, que tu unción haga una visitación, Señor, le dé el favor, la dirección, Señor. Y Padre Santo,
La tierra llora, Padre Santo, por tu presencia. La tierra llora por tu consuelo. Perdónanos, Señor. Te reconocemos, Padre Santo. Te reconocemos, Señor. Padre, yo te agradezco, Señor, por la vida, Señor. De José Mejía, Padre Santo, José Ochoa, de María y Tati, de Alia, de la pastora, de Alessandra Kondragowski, de la familia del pastor Rodríguez y de tantos y tantos que cada día, Señor, se unen, Padre Santo. Yo reprendo toda adicción, toda idolatría, toda pornografía, todo alcoholismo, toda drogadicción, toda falta de hijo a padre, toda lejanía del reino y sobre todo, Padre Santo, toda violencia. Cesa la violencia, cesa el desamor, cesa la incomprensión y habrá un rema, habrá una gracia llamado Cristo Jesús. Padre Santo, sabemos que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Padre mío, bendice, trae luz, esperanza y vida sobre mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a Argentina, Nicaragua, a Francia, a España, a esta gran nación, a Estados Unidos. Bendigo a Cuba, bendigo a Ecuador, a Perú, a México. Bendigo, Señor, a Colombia, a Venezuela. Bendigo, Señor, por tu gracia y por tu poder. A Haití, Padre Santo, bendigo, Señor. El norte, el sur, el este y el oeste. Bendigo, Padre Santo, el entendimiento de mis hermanos. Bendigo tu gracia. Bendigo tu entrada y bendigo tu salida. Bendigo el nombre de Jesucristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hecho está. Y siempre recuerde, no hay mejor lugar que estar en casa de papá. Dios me lo bendiga rica y abundantemente y lo espero en el próximo segmento. Fortalézcase en espíritu y en verdad, porque los tiempos necesitan de oradores, de esperanzadores y una fe ferviente en un Dios vivo. Bendiciones.